Bienvenidos, apreciados oyentes de A través de la Biblia. Ya estamos en el capítulo 27, hemos avanzado un montón y en este capítulo compartiremos lo más dramático, impactante de la Escritura, donde la narrativa de la crucifixión de nuestro Señor se despliega con una solemnidad y un gran significado. Fuera de este tremendo tema de la crucifixión están también lo que es Jesús ante Pilato, la muerte de Judas, la interrogación que hizo este hombre Pilato, la sentencia de muerte del Señor Jesús, la crucifixión, su muerte, su sepultura y lo que sucede con los guardias ante la tumba. Así que tenemos bastante que estudiar y que leer el día de hoy. Así que soy Hernán Clavijo, su guía en este viaje, y nos sumergimos en uno de estos acontecimientos más profundos y con mayor significado para aquellos que han conocido la palabra y han creído en el Señor. También podemos ver la maldad en su máxima, matar al autor de la vida a través de la manera más cruel. Pero estamos aquí y sigamos adelante leyendo la Sagrada Escritura. Entonces entramos a Mateo 27, versículo 1 en adelante. Venid, Jesús ante Pilato, está el primer título allí. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ese es el primer párrafo, el primer título. Después el segundo título que tenemos, la muerte de Judas, capítulo 3, versículo 1. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Siguiente título, Pilato interroga a Jesús. Versículo 11, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Siguiente título, Jesús sentenciado a muerte. Capítulo 15. Allí, versículo 15, dice lo siguiente, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal,
Su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, persuadiendo a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El siguiente tema, que es el tema más fuerte de este capítulo: crucifixión y la muerte de Jesús. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 36. Y sentados le aguardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51 nos dice: y he aquí,
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí también muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El siguiente título es: Jesús es sepultado. Versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Siguiente tema y último tema: en la guardia ante la tumba. Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Muy interesante, muy fuerte todo el capítulo. Vamos a tratar de desarrollarlo, así que comencemos, ¿no? Bueno, comenzamos con la entrega de Jesús a Pilato. Este momento no solo marca la transición de la autoridad religiosa que tenían los israelitas a la secular que tenían los romanos, sino también revela la sutil intervención divina para el cumplimiento de cada una de las profecías. Vemos allí en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 1 y 2, y el capítulo, lo que esto dice: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y Jesús estuvo allí recibiendo la condena delante del gobernador. La entrega de Jesús a Pilato nos sumerge en una tensión profunda entre los designios divinos y la resistencia humana. Este episodio refleja la intercesión entre el plan celestial y la responsabilidad que tenemos como seres humanos también. Avancemos hacia la tragedia de la traición de Judas, una de las cosas más fuertes que vivió el Señor. Judas, enfrentando el peso abrumador del remordimiento, busca redimirse en vano, ilustrando las consecuencias dolorosas de las elecciones equivocadas. En el libro de allí de Mateo, en el capítulo 27, versículo 3 al 10, nos dice lo siguiente acerca de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Es una tragedia lo que vivió Judas y nos lleva a considerar la complejidad del arrepentimiento genuino y las limitaciones de la reconciliación humana. Aunque sus acciones revelan un deseo de redención, devolviendo las 30 piezas de plata, no puede
deshacer completamente las sombras de su mala elección. Continuemos con el juicio y la crucifixión de Jesús. Pilato pronuncia la sentencia bajo la presión de la multitud y de los religiosos. Y Jesús, el Cordero de Dios, avanza hacia el Gólgota, cargando con el peso del destino que tenía que llevar en esa cruz. En Mateo 27, versos 15 al 31, nos habla lo siguiente, ¿no? Y les soltó, hablando de Pilato, y les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de azotarle, lo entregó para que fuese crucificado, y le llevaron al lugar llamado Gólgota. Este episodio nos sumerge en la tensión entre la justicia verdadera y la justicia del hombre, destacando la ironía de la liberación de Barrabás y la condena de Jesús. Los mismos que días antes le daban la bienvenida y gritaban Hosana al Hijo de David, eran los que ahora gritaban que lo crucificaran. El juicio y la crucifixión nos invitan a contemplar la ironía de la justicia terrenal, donde el engaño, los intereses propios, juegan un importante rol. En este tiempo aún vemos estos mismos intereses por sobre la justicia divina. Y realmente esto nos deja muchas enseñanzas, este capítulo 27. Y queremos finalizar este episodio con la crucifixión y muerte de Jesús. La escena en el Calvario nos sumerge en el acto redentor supremo que cambió la trayectoria de la humanidad. Mateo 27, desde el versículo 32 al 56, nos dice: y después de haberle crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y los eventos sobrenaturales que acompañan su muerte nos confrontan con la realidad del alto costo del perdón de nuestros pecados y maldades. La crucifixión, aunque injusta, dolorosa, revela la magnitud del amor de Dios y la profundidad del sacrificio redentor. El repartirse los vestidos muestra el cumplimiento de las palabras proféticas que resaltan la trascendencia divina. Esta escena nos invita a contemplar la cruz no solamente como un acto doloroso, un acto brutal, injusto, sino como el acto incondicional del amor de Dios, que nos trae la esperanza y la reconciliación. Estamos llegando ya al final de este programa. Gracias por acompañarnos en este capítulo conmovedor de Mateo. La Escritura nos está llevando a reflexionar sobre el inmenso sacrificio de Jesús. ¿Cómo podemos responder a tanto amor y gracia? Los animo a compartir sus reflexiones en nuestras redes sociales, poner un like o hacer un comentario del estudio y sobre todo a invitar a otros a unirse a este viaje espiritual. La próxima semana continuaremos explorando los tesoros de la palabra a través de la Biblia, su programa. Nos vemos la próxima semana, que ya estaremos terminando el estudio de Mateo. Que la gracia y la paz del Señor, nuestro Señor Jesucristo, les acompañe